Florecemos en Resistencia. Bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio de diálogo abierto y profundo, diseñado para abordar de manera frontal temas de interés y coyuntura social, relacionados con la violencia de género. Florecemos en Resistencia. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio pensado para dialogar de manera frontal, sensible y respetuosa sobre la violencia de género. Un tema que nos atraviesa a todas, todos y todes de manera individual, tanto como colectiva. Porque como anunció el movimiento feminista de los años 60 y 70, lo personal es político. Soy Mariela Tuárez, gracias por acompañarnos en este nuevo programa en el que conversaremos sobre la Red Violeta, quiénes la integran y cómo trabajan. Quiero saludar y presentar a nuestros invitados de hoy. Son Efraín Soria, psicólogo educativo por la Universidad Central del Ecuador, activista gay, socio de Fundación Ecuatoriana Equidad, organización que promueve los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+, y la respuesta al VIH. También está con nosotros Gabriela Ceballos Serrano, psicóloga y magíster en psicología con mención en intervención psicosocial y comunitaria. Su experiencia laboral se centra en el área social del municipio de Quito y actualmente funge como coordinadora del Centro de Equidad y Justicia de Calderón, un espacio de atención a personas víctimas de violencia y sus familias. Bienvenidos, Gabriela, Efraín, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Todo bien, muchísimas gracias por esta invitación. El día de hoy estamos como parte del equipo coordinador de la Red Violeta, una serie de organizaciones que trabajamos para prevenir la violencia de género. Gracias, bienvenida Gabriela. Efraín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariela, un gusto, Gaby, compartir este espacio y saludos a todos quienes nos acompañan en este espacio tan importante. Creo que el tema de hablar de la violencia basada en género, de los derechos de las mujeres sobre todo y de todas estas inequidades nunca se va a agotar. Es necesario seguir machacando de tal manera que en algún momento podamos cambiar estas estructuras de inequidad que tienen nuestras culturas, ¿no? Así es. Quiero empezar pidiéndoles a ustedes que nos cuenten un poquito más sobre quiénes son Gabriela y Efraín, sus trayectorias y cómo es que llegan a vincularse con estos temas. Gaby. Bueno, mi vinculación con la Red Violeta específicamente está a través del municipio de Quito. Es así como empezó también la red, fomentando un espacio que permita organizar los servicios que ya cuenta la ciudad, sobre todo aquellos que se encuentran del centro y norte de la ciudad, pero para poder trabajar de una manera complementaria. Como ya lo mencionó Efraín, es una lucha constante que si no se lo hace de manera diaria y fortalecida y articulada, pues simplemente no avanzaremos. Entonces hay un compromiso de mi parte también de vida respecto a esta lucha y también se ha trasladado al tema laboral, que finalmente a través de este contacto con algunas organizaciones y diferentes niveles de gobierno hemos podido concretar este articulado que ahora ya es un importante tejido para proporcionar servicios a las personas víctimas de violencia. Gaby, ya vamos a hablar sobre la Red Violeta, pero quería pedirte también que nos cuentes un poquito como tu trayectoria personal y profesional, ¿no? Porque al final quienes trabajamos en estos temas es como que estas dos dimensiones no se separan, ¿no? O sea, generalmente es así. Exacto. Este trabajo que realizamos está muy vinculado con quiénes somos y todas estas motivaciones como también personales y políticas que nos movilizan, ¿no? Entonces quería como invitarte a que nos cuentes un poco cuál es esa trayectoria, ese tránsito que tú tienes en este tema. Bueno, durante todo este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes grupos sociales. A través de mi carrera, que es la psicología, y también el poder plantear de alguna forma política pública. Ese ha sido mi rol durante todo ese tiempo a nivel profesional. Pero por supuesto creo que dentro de todas las funciones que he podido cumplir a lo largo de esa trayectoria profesional, el poder estar cercana a personas que han vivido violencia es donde más me ha llegado. También me ha permitido identificarme con estas personas como mujer. También creo que me percaté que no existe, yo diría, ninguna mujer que en algún momento de su historia de vida haya vivido algún tipo de violencia. Entonces, finalmente tampoco estoy exenta. La violencia nos atraviesa en cualquier momento de la vida, en cualquier condición socioeconómica, académica está presente, y eso es una reflexión que he podido darme cuenta y que finalmente nunca terminamos de aprender. Si muchas veces me encuentro a mí misma enfrentándome a comportamientos o conductas o pensamientos que pensé que ya bajo todo este tiempo de activismo y de trabajo ya los había superado, pero me sorprende
que siempre nos estamos deconstruyendo y también con esta nueva mirada, ¿no es cierto?, de la perspectiva de género, ver el mundo de otra manera y nos damos cuenta de muchísimas más inequidades. Y nunca más volvemos a hacer las mismas. Jamás. Efraín, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. En el caso mío, bueno, yo colaboro desde hace casi 25 años con una organización que es Fundación Ecuatoriana Equidad. Y claro, la misión de Equidad dentro de sus dos mandatos que tiene es trabajar por los derechos humanos de las comunidades LGBTIQ+. Y eso significa que una de las problemáticas que nosotros abordamos es la violencia, el estigma y la discriminación en función del género, de la identidad de género, de la expresión de género. Y entonces eso nos ha motivado a la organización y a mí particularmente a interesarme, a participar y poder aportar también en la respuesta contra la violencia de género en general. Además, entender que si bien nuestras colegas mujeres son las que más han sufrido el tema de violencia de género, cuando hablamos de género tenemos que hablar también de las otras posibilidades, de las otras manifestaciones que existen y que también son susceptibles solamente por su existencia de ser criticadas, maltratadas, estigmatizadas, ¿no? Entonces, es así como nosotros nos vinculamos, o sea, y luego hemos tenido algunos programas que tienen que ver con movilidad humana y la red. Aparte de la violencia de género, tiene un componente muy importante, es que muchas de las organizaciones que articulamos la red tenemos programas de movilidad humana. Y ese es como un segundo componente. Sí, como esta, digamos, enfrentando también como esta problemática que tiene el país, que afronta el país en los últimos años. Quería preguntarles ahora sí sobre la Red Violeta. ¿Quiénes conforman la red y cómo fue que surgió la idea de que exista, de crear este espacio, Gaby? Empecemos contigo. Bueno, cómo surge este espacio, precisamente por la necesidad de contar con un articulado que permita tener servicios que se complementen entre sí para dar una respuesta eficiente. Y nos dimos cuenta que no existe, digamos, un conjunto organizado de entidades a partir del centro histórico hacia el norte de la ciudad. A diferencia del sur, que hay una red viva que está muchísimo tiempo viva y que ha generado acciones importantes. Sin embargo, vimos que hay sectores donde estamos también estas organizaciones que formamos y entidades que formamos partes, y vimos ahí la necesidad de poder dar una mejor respuesta frente a ello. Y la iniciativa surgió, debo decirlo, también desde la municipalidad, en conjunto también con algunas otras organizaciones como Aquanuna, que de alguna forma pudimos hacer un diagnóstico y un mapeo de todas las entidades que están presentes, tanto las de gobierno, ¿no?, nacional, local, pero también organismos internacionales y sociedad civil que estén actuando dentro de todo este territorio para poder trabajar juntos en el marco de la prevención de la violencia y, por supuesto, toda la atención de los casos que lamentablemente siempre pues tenemos. Uh-huh. Y Efraín, ¿cuáles son como los servicios que ofrecen, que brindan las instituciones, las organizaciones que conforman la Red Violeta? Bueno, los socios que somos parte de la red somos una serie de instituciones públicas, privadas, ONGs y también las agencias de cooperación. Entonces tenemos diferentes niveles de responder a las demandas del público. O sea, por ejemplo, tenemos organizaciones como Aquanuna o como Equidad o como APSI o Fudela, que son organizaciones que directamente trabajamos con personas que pueden ser víctimas de violencia basada en género o que tenemos casos con relación a estos temas, mientras que tenemos también otras organizaciones como el municipio, la fiscalía, la defensoría pública, que en cambio son entidades públicas que además su mandato es atender las necesidades de la ciudadanía, pero que articulamos, ¿no? Nosotros, no se trata de una competencia, no es que la sociedad civil está compitiendo con el Estado en sus diferentes, sino más bien es una articulación. Uh-huh. ¿Cómo podemos? ¿Qué es lo que desde nuestros espacios podemos brindarles a las personas que necesitan de servicios frente a la respuesta institucional? Y a esta se suma el tema de la cooperación internacional, específicamente de dos organizaciones, que es, o tres mejor dicho, que es el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que son agencias que, si bien
brindan también servicios a la ciudadanía, pero tienen un carácter mucho más específico en brindar apoyo técnico también a las instituciones o a las organizaciones de cómo abordar ciertos temas en los que ellos son especialistas. Entonces sí es como una tripartida de sectores que se unen y que tratamos de dar una respuesta. Sabemos que no está en nuestras manos cambiar todo el tema de la violencia, pero sí hemos hecho cuestiones muy importantes que nos permiten primero seguir trabajando juntos, ¿no? Entonces nos diferenciamos de otras redes que a veces solamente son de ONGs o solamente del sector público o solamente de la cooperación, porque aquí convergemos varios sectores. Un espacio multisectorial. Quería preguntarles, esto sí a ambos, ¿cómo es que ha aportado la Red Violeta en la vida de ustedes, tanto digamos en la esfera personal como laboral y afectivo? Yo quisiera como decir que a veces pensamos que somos unes en el ámbito laboral y luego otras personas en el ámbito personal, y a mí me parece que eso no pasa por ahí. Es difícil porque siempre como no nos podemos dividir, ¿no? Somos una persona. Y quería como preguntarles cómo les atraviesa también en el ámbito, la red, en el ámbito personal afectivo, un espacio que es más bien aparentemente laboral, ¿no? Bueno, la red en este momento, yo creo que ya después de algunos añitos que está en funcionamiento es... ¿Cuántos años, Gaby? En este momento suman desde el 2019, si no me equivoco, ¿no es cierto? Más o menos en el contexto de la pandemia. Un poquito antes. Un poquito antes, como unos meses antes tal vez. Vale. Sí, también ahí hay una razón más por la cual nos juntamos. Pero bueno, el haber llegado a conformarnos en este momento, básicamente nos sentimos como un tejido. Hemos logrado congeniar muchísimo entre las organizaciones porque ya hemos hecho muchas actividades de incidencia, sobre todo juntos y juntas, y creo que de alguna manera eso también nos ha permitido consolidarnos. A nivel personal, yo siento que es un espacio, personal, profesional, etcétera, es un espacio donde yo puedo dirigir de alguna manera mis energías para poder trabajar en la causa común. Entonces todas estas aspiraciones que van un poquito más allá del activismo se ven concretado en cosas concretas, en actividades concretas, y que no las realizamos solos o solas. Entonces creo que el ejercicio mismo de trabajar en conjunto ya representa una buena práctica para cambiar lo que generalmente vivimos en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Que es una sociedad individualista, cada quien está pensando en cómo surgir por su lado. Nosotros tenemos una práctica diferente, al menos de eso intentamos. Claro, y de pronto también como que el trabajo a veces como repetitivo también lleva a perdernos un poquito como el sentido y la razón de las cosas que realizamos, y trabajar como de manera más colectiva, intersectorial, también como que puede llevarnos nuevamente como a conectar con esas cosas con las que trabajamos y nos mueven. Efraín, ¿cuál es tu...? A ver, yo creo que es un espacio, y estoy de acuerdo con lo que tú manifestabas, de que no es fácil dejar las cosas profesionales de las cosas personales, del hogar, de la ciudadanía. O sea, todo está ahí. No somos seres que nos dividimos. Al final somos un ser integral y por tanto todo nos afecta. Y ahí comparto mucho lo que decía Gaby hace unos momentos, de que este espacio de la Red Violeta ha sido un espacio muy importante, no solamente por los temas y la formalidad que podemos trabajar el tema de la violencia, sino también como un espacio de aprendizaje, de deconstrucción. Yo particularmente desde mi posición como un hombre cis, he aprendido muchísimas cosas. A veces, pese a que yo trabajo ya casi un cuarto de siglo en temas de diversidad sexogenérica, y que también es un tema que está ahí presente, siempre podemos aprender más. Y tal vez una de las motivaciones que me ha permitido y que le permite a Equidad estar ahí es también esta resiliencia que existe, esta capacidad de empatía que hemos logrado, no solo a nivel personal, sino también a nivel institucional. Es decir, hay colegas que se han retirado, pero que han dejado, aparte del mandato de sus organizaciones de ir y participar, sino que han puesto también sus esfuerzos personales en darle vida a una problemática que nos afecta. Porque no es que les afecta a nuestros usuarios, usuarias o usuarios de los servicios, nos afecta a todos. O sea, puede ser que yo desde mi privilegio de hombre no vea ciertas inequidades, pero veo a mis hermanas, a mis sobrinas. Entonces creo que es muy importante
mantener pendiente de que más cerca de ti está esa problemática y que tú puedes ser parte de la solución, no solamente un observador expectante, pasivo, sino que se puede hacer mucho. Y allí una de las críticas que yo he hecho en otros espacios, y no necesariamente de la Red Violeta, es que cuando hablemos de género tenemos que incluir a los hombres. Por supuesto. Porque si no estamos como atacando a una sola parte, ¿no? Sí, y es como también, aunque ese no es el tema del programa, pero también es como pensar que los hombres, los varones, son sujetos sin género. Y ese es un error, ¿no? Porque son sujetos con género, hay que generizar a los hombres, otorgarles, devolverles como también ese atributo en términos sociales, digamos. Y de esa manera yo creo que también es como una oportunidad para responsabilizarlos de su accionar y de su rol en todo este tema, no solamente de las violencias contra las mujeres, sino también las propias violencias que el sistema ejerce sobre ellos. Hemos tenido un anterior sobre masculinidades con 2 compas también. Me gustaría poder seguir hablando del tema, pero regresemos a la Red Violeta y quería preguntarles también, como en el marco de estos años que ya vienen trabajando, algunas buenas prácticas que ustedes han podido como instaurar, replicar al interior de la red y que les ha permitido también como consolidar el trabajo. Gaby. Bueno, hay 3 líneas temáticas importantes dentro de la red que se han conciliado entre todos los actores y creo que ahí están algunas de las acciones más importantes que hemos generado. Una de esas siempre tiene que haber acciones de incidencia. Eso lo hemos tratado de hacer sin falta en todas las fechas emblemáticas que consideramos relevantes a nivel del año. Y este año, por supuesto, no será la excepción. Tendremos una planificada para el 25 de noviembre. Y esa es una de las experiencias que más nos ha permitido unificarnos porque es un ejercicio importante. En este momento ya somos 23 organizaciones y entidades que estamos formando parte con 25 servicios y pues la organización también suele a veces ser un reto. Sin embargo, hemos encontrado ese nivel de apoyo entre todas las entidades y organizaciones para poder desarrollar estas actividades, siempre, digamos, orientándolos con el enfoque adecuado, que también es importante que nuestros manifiestos, nuestros comunicados, todos se orienten también a la educación hacia la ciudadanía y también poder hablar sobre ciertas temáticas o problemáticas que estén vigentes, digamos, en este momento en la sociedad. Y por otro lado, la otra línea importante que cambiamos vidas, quizás no masivamente, pero es la gestión de casos. Cuando logramos concretar acciones puntuales de casos que si ya llegan a la red realmente son complicados y que tienen necesariamente que intervenir varias entidades para poder lograr su mejor solución. Yo creo que ahí se ha podido cambiar vidas. Como lo digo, no es un tema masivo, pero sin embargo el tocar de alguna manera en que podamos dar soluciones eficaces a las personas que son víctimas de violencia y es un logro importante. Y la otra línea que trabajamos bastante es el fortalecimiento de capacidades, también pensando un poco lo que dijo Efraín, no sabemos todo, somos personas que de alguna manera nuestro trabajo diario nos permite conocer y tener, digamos, ciertos conocimientos que no necesariamente están en toda la población, pero esta diversidad de las temáticas que funcionan con cada una de las organizaciones nos ha permitido trabajar de una manera más integral y complementar nuestros conocimientos precisamente desde una perspectiva de interseccionalidad. Y Efraín, quería preguntarte también por los retos que les ha tocado afrontar, asumir, esos desafíos también que tienen como una organización, digamos que donde confluyen múltiples organizaciones, instituciones y cada una tiene como unas particularidades, ¿no? Sí, siempre va a haber retos y algunos retos se constituyen inclusive en dificultades que tenemos que sortearlas, pero hay dentro de la red ha sido algo muy interesante porque claro, no es la misma velocidad en la que las organizaciones de sociedad civil tomamos decisiones versus a las organizaciones del Estado que tienen otras estructuras, que tienen otros procedimientos y que a veces eso puede frenar. Entonces, lo que sí hemos logrado en estos retos es lograr acuerdos mínimos, poner plazos que nos permitan cumplir con lo planificado, con las metas, con las actividades que se realizan, ¿no? Porque, por ejemplo, te digo, yo como representante de una organización de sociedad civil, si hay un manifiesto, posiblemente yo
leo el manifiesto, alguna corrección, inmediatamente digo, ¿saben qué? Estoy de acuerdo. No hace instituciones como la Fiscalía Nacional del Estado o el mismo municipio o la Defensoría Pública, que tienen otros procedimientos porque son instituciones que también tienen que obedecer ciertos lineamientos normativos, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sociedad civil tomamos decisiones mucho más fáciles, mucho más ejecutivas. Lo otro, hay una situación burocrática que hay que respetarla, que existe porque está algo, pero esos retos hemos logrado cambiarlo, y eso se cambia a través de los temas de que podemos planificar, sabemos hacia dónde vamos, no es que lo hacemos de un día para el otro, sino que avisamos con antelación qué es lo que vamos a hacer, y eso permite que los tiempos se ajusten a las necesidades y podamos salir con el producto, con la actividad, con lo que hemos diseñado, de tal manera que se muestra la articulación, al menos en los grandes eventos que ha realizado la red y todos sus socios. Y Gaby, también, ¿cómo desde la conformación del colectivo de la Red Violeta, que es de lo que estamos hablando en el día de hoy, también ustedes han podido realizar como un trabajo interinstitucional en el ámbito de el fortalecimiento de las relaciones comunitarias? Bueno, creo que ya lo había mencionado, la primera es poner en práctica nosotros el poder relacionarnos pacíficamente entre todas las entidades y organizaciones y trabajar como un grupo, como un colectivo. Creo que a eso hemos llegado en este momento y hemos madurado de esa manera. Y también, por otro lado, hacia afuera, cuando nosotros generamos acciones de incidencia o acciones educativas, es nuestro objetivo para poder llegar a la población, el tema de la educación, de poder hacer acciones visibles. Eso también es importante. Sin embargo, siempre tratamos de que haya un contenido educativo que permita a la población participar en actividades que tienen este contenido para ir de alguna forma contribuyendo a esos cambios de un paradigma que sabemos que es dominante y que es la base de la desigualdad. Quería preguntarles también sobre el contexto en el que está viviendo el país. Sabemos que los contextos humanitarios, los contextos de emergencia, estos contextos que en el mundo humanitario se conocen, que se conocen como contextos de desarrollo. Quería preguntarle que no es un contexto en el que estamos actualmente viviendo. Estamos en un contexto mucho más de emergencia. El mismo decreto presidencial lleva ese nombre, ¿no? Entonces quería preguntarles cuál es el posicionamiento que tiene la Red Violeta, entendiendo que en su conformación confluyen organizaciones, instituciones que son garantes de los derechos humanos y también que hacen un ejercicio de exigibilidad y otras que forman parte del sistema de protección de derechos. Si me permites, en ese sentido yo creo que es muy importante que lo tenemos muy en cuenta todas las organizaciones que formamos parte de la red, es que en el Ecuador hay un principio legal, que es primero la Constitución, luego las leyes y todo ese tipo de cosas, y a pesar de que a veces la normativa puede no ser muy favorable en ciertos temas, no es expedita en temas del acceso a la justicia por temas de violencia, nosotros sí nos apegamos y creemos en una sociedad de derecho y una sociedad de justicia donde hay que respetar las normas. La red no tiene posiciones político-partidistas, pero sí tiene una posición política frente a la violencia. Y la posición de la red es basta de violencia, basta de maltrato, basta de estigma y discriminación, y estamos aquí no solamente para decir que eso pasa, sino también para ofrecer la experiencia que tienen las organizaciones, la especialidad que tienen otras organizaciones para poder resolver los problemas que enfrenta la sociedad frente a estos temas de violencia. Entonces, sí es más bien un espacio bastante heterogéneo, bastante ecléptico, pero cuya función siempre va a ser basado en un sentido de civilidad, de respeto, de compromiso en la construcción de una cultura de paz. Y Gaby, ¿cómo también desde la conformación del colectivo, o sea, de la Red Violeta, también desde estos espacios comunitarios donde confluyen múltiples organizaciones, se resiste y se florece? Claro, como reforzando un tanto la idea que muy bien ya lo dijo Efraín, nuestro espacio está, por supuesto, para la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento también de que existen desigualdades. Y precisamente es ahí donde nuestra intención de trabajo está.
Y como ya lo había mencionado también, es ahí donde también debemos mostrar hacia la sociedad, hacia la ciudadanía de Quito también, visibilizar estas problemáticas. Entonces también es importante, por otro lado, que esta normativa, que realmente la Constitución es bastante garantista, pero finalmente se puede ejecutar en la práctica. Y ahí una de las cosas que nosotros tratamos también de educar es sobre los mecanismos de exigibilidad que existen para poder llegar a que esta norma tan pro derechos que tenemos desde la Constitución, pensando un poco, pueda efectivamente visibilizarse o ser efectiva cuando se trata de la atención y el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia. Quería preguntarles una pregunta, quería plantearles una pregunta que siempre les hacemos a nuestras invitadas de este espacio, y es a propósito del nombre del programa, que es Florecemos en Resistencia. ¿Cómo en el contexto actual que estamos viviendo en el país, y una vez que hemos dicho que no somos personas que nos podemos dividir, que no somos indivisibles, cómo también en este contexto, desde lo personal y profesional, podemos florecer en resistencia? Creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Más bien creo que el reto y uno de los indicadores de la inteligencia humana es la capacidad de adaptarnos y de solucionar problemáticas. Entonces sabemos que es un momento bastante complicado para el país en términos no solamente económicos, también de seguridad, de acceso al empleo, y que siempre en estas situaciones quienes más van a ser o sufrir temas de estigma y discriminación son una serie de poblaciones históricamente discriminadas, como las mujeres o las poblaciones LGBTI, o como las personas en movilidad humana, o como niños, niñas y adolescentes, o como pueblos originarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero necesitamos más bien poner en juego esas situaciones y poder dar soluciones, analizar, plantear. Posiblemente en el camino podríamos cometer algún error o equivocarnos con el tema de la fórmula que estamos planteando, pero el tema es no quedarnos con las manos cruzadas. Pero en ese sentido yo creo que la red se ha posicionado bastante, las acciones de incidencia que hemos hecho, primero visibilizar la problemática, en segundo lugar visibilizar el trabajo de la red, pero en tercer lugar visibilizar el tema de que las personas que habitan esta ciudad, como lo decía Gaby, de la parte norte de la ciudad, pueden encontrar una serie de respuestas a diferentes dificultades que enfrentan solamente por su género o su expresión de género. Y bueno, estamos llegando, acercándonos al final de nuestra entrevista. Estamos conversando el día de hoy con Efraín y con Gabriela, colegas de la Red Violeta que funciona en la ciudad de Quito. Y para terminar, quería preguntarles a ambas, cómo que si nos pueden compartir el título de alguna obra, sea esta libro, película, canción, disco, o en cualquier formato, o un artista, una obra de una mujer que haya marcado la vida de ustedes, que hayan conocido en el pasado o recientemente. Gaby. Bueno, yo creo que hay bastantes que considerar en realidad. Eso es importante también mencionarlo, pero una de las, digamos, películas que me ha marcado en estos últimos tiempos es una película mexicana que se llama Ruido. Una película basada en hechos reales, donde es una madre la que busca desesperadamente a su hija, que lamentablemente al final se sabe que fue asesinada. Una historia realmente no novedosa para algunas sociedades, sobre todo la mexicana. Y es impactante ver cómo también el sistema, la sociedad y fundamentalmente el sistema de justicia pues no responde a estas problemáticas, y eso finalmente también nos damos cuenta que no se obtienen finales felices y que hay situaciones de asesinatos, de femicidios. A mí realmente me impresionó, también soy madre, no solo me llegó como mujer sino también como madre el ver esa película. Gracias, Gaby. Efraín. Bueno, a mí particularmente admiro mucho y me gusta mucho la literatura de Isabel Allende, así que me tiene
o sea, cómo transmite y toda su literatura me gusta muchísimo, muchísimo. Cómo escribe, creo que uno de los libros que más me impactó tiene que ver con esto de la diosa de la fortuna, o hija de la fortuna, perdón, y que es muy interesante, pero... O sea, creo que Isabel Allende tiene una serie de mensajes allí y particularmente me encanta una posición de ella. En algún momento, no tengo las palabras precisas, pero decía que cómo se arrepiente de no haber hecho el amor tantas veces solamente por el que dirán, ¿no? Y a veces creo que lo que está diciendo ahí, al menos en forma de pensar, es que a veces dejamos el placer por una serie de situaciones y el placer no está mal. El placer es parte de la vida y hay que disfrutarlo también. Muchísimas gracias. Con esto concluimos el encuentro del día de hoy. Agradecemos nuevamente a Efraín Soria y Gabriela Ceballos, con quienes hemos conversado sobre la Red Violeta, quienes la integran y cómo trabajan. Quiero agradecer nuevamente la participación en este diálogo. Esperamos que el espacio haya sido un lugar de escucha y encuentro, pero sobre todo que nos haya permitido contar otras historias. Muchas gracias a todas, todos y todes por acompañarnos. Hasta la próxima. Así finalizamos este espacio de diálogo y reflexión. Esperamos que las conversaciones de hoy hayan inspirado nuevas reflexiones y acciones contra la violencia de género. Un programa de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape.